Durante su tradicional conferencia matutina, López Obrador reveló que Guatemala ocupa el quinto puesto con un aumento del 41% en la llegada de migrantes. Por ello, se mantienen coordinaciones con autoridades estadounidenses y a futuro con el nuevo gobierno guatemalteco. Asimismo, el mandatario mexicano aún evalúa acudir al evento de transmisión de mando en Guatemala el próximo 14 de enero. Sí, vamos a tener reuniones periódicas, se formaron ya los equipos. Nosotros vamos a ir a Washington, yo no, pero sí el Gabinete de Seguridad y los responsables. Estamos esperando que se dé la toma de posición de Arévalo, Bernardo Arévalo. Bueno, hablemos del tema migratorio. Es interesante lo que acaba de suceder después de conocerse de esa masiva caravana de migrantes que se está acercando para poder cruzar antes de finalizar el año 2023. Hablamos más de 10,000 migrantes de varias nacionalidades, guatemaltecos, mexicanos, salvadoreños, hondureños, nicaragüenses, estamos hablando de venezolanos, colombianos, haitianos y parte también de africanos que han cruzado prácticamente el Darién hasta pasar por Centroamérica y llegar hasta México. Es una caravana de 10,000 personas aproximadamente, pero se reúne el jefe de seguridad de los Estados Unidos, Anthony Blinken, con el presidente López Obrador y pues una gran cantidad de funcionarios que empiezan a abordar el tema en varias aristas. Así que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, está a la espera de ese nuevo detalle en relación a la política migratoria que se va a tomar, pero también está a la espera del apoyo de Guatemala, tal y como lo hice acá estos detalles. Observen, el presidente de México dijo que este jueves funcionarios de los Estados Unidos acordaron mantener abiertos los cruces fronterizos y el paso a los ferrocarriles. También López Obrador se reunió el miércoles en Ciudad de México durante más de 2 horas con el secretario de Estado, Anthony Blinken, y otros altos funcionarios. Por eso le decía, es una cantidad de funcionarios que estuvieron reuniéndose en los últimos días para abordar el tema migratorio. Entre ellos el secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Alejandro Mayorkas, para abordar el fuerte aumento de la migración. Esta caravana de 10,000 personas que van rumbo a la frontera sur. Y ahora bien, el otro punto, Estados Unidos ha suspendido varios cruces legales en la frontera de más de 3,000 kilómetros. Eso es lo que se pelea también con México, argumentando que busca centrarse en el procesamiento de inmigrantes indocumentados, que para nadie es un secreto, están utilizando también esas vías. El presidente mexicano añadió que ambos países acordaron también tener reuniones periódicas para atender el tema migratorio. El número de personas que busca ingresar a Estados Unidos sin autorización se ha disparado este mes a alrededor de 10,000 por día, casi el doble que antes de la pandemia. Bueno, Fernando, el tema pues definitivamente sigue siendo uno de los temas más fuertes, ¿no? De toda la historia, porque si bien es cierto, ha existido migración siempre y existe ese derecho de migrar, pero no de manera irregular. En los últimos años, después de la pandemia, se dispararon las caravanas de migrantes, pero esta es la más grande del año 2023. 10,000 personas intentarán pasar antes de Año Nuevo. Ahora, entender que son alrededor de 10,000 personas por día. Por día. Es una cantidad, amigo y amiga televidente, que cuando realmente tratamos de ponerla en la práctica, ver a 10,000 personas que día a día están llegando en algún momento a reunirse en esa parte de la frontera México-Estados Unidos para esperar que Estados Unidos abra la puerta y decir bienvenidos, pasen adelante. Eso no va a suceder. Correcto. Entender esta relación bilateral México-Estados Unidos es de vital importancia incluso para Guatemala. ¿Por qué? Porque ver a un Andrés Manuel López Obrador reunido con Anthony Blinken y reunido con Alejandro Mayorkas es porque estás hablando de la plana mayor del norte del continente americano. Está buscando una solución. Sí, y Guatemala surge como un tema elemental para encontrar de manera muy puntual cómo poder frenar, cómo poder generar proyectos de desarrollo humano, proyectos de desarrollo social que de alguna forma puedan hacer que esa cantidad de 10,000 seres humanos queriendo llegar a Estados Unidos baje a una cuota, a una cantidad que sea más manejable para Estados Unidos. Acá
tenemos que entender, como bien lo planteaste, que migrar es un derecho humano. No importa cuál sea el espacio territorial que estemos analizando en el mundo, la persona que se encuentra en cualquiera de los continentes, cualquiera de los países que conformen ese continente del cual estemos hablando, no importa cuál sea, y tome la decisión de querer irse del lugar donde nació a otro territorio porque allí puede tener mejor oportunidad de vida para él o ella y para su familia, es un derecho. Y le asiste el derecho internacional para que pueda movilizarse de un punto A a un punto B buscando mejor condición de vida para él o ella y su familia. Sí. Ojo, lo dijiste muy bien también, de manera legal, correcto, de manera regular. El grande de los inconvenientes es que cuando analizamos qué significa la migración en países tercermundistas como Guatemala, en donde el desarrollo social no ha llegado, en donde realmente la mejora en la calidad de vida, por lo menos pensando en más de un 50% de la población, es todavía un sueño. Entonces, acá hablar de una migración regular aún es muy complicado. Es un tema que está en pañales. Y nos damos cuenta que sí, hay esfuerzos del gobierno de la República porque pues, hemos visto estos proyectos que son impulsados por el Ministerio de Trabajo, en donde están estos empleos brindando oportunidades a cientos de guatemaltecos. Y ojo, cientos, ni siquiera alcanza miles. Correcto. Son cientos de guatemaltecos los que logran a través del apoyo del Mintrav poder irse a Estados Unidos, irse a Canadá con una visa de trabajo temporal a poder prestar su mano de obra y ganarse pues un salario digno, porque realmente son negociaciones que realiza el gobierno de Guatemala con gobiernos de estos países. Entonces vienen los empleadores de esos países y dicen, miren, yo quiero contratar, por ejemplo, a 70 personas. Aquí en esta industria me voy a llevar a 100. En esta industria me voy a llevar a 157 personas. No llegamos a hablar de miles, pero por lo menos está empezando esa figura de esa gestión que debe existir por parte del Estado de Guatemala. Y ojo, no es que sea el gobierno, porque el gobierno cambia ahorita ya el 14 de enero. Sí. Y el gobierno que empieza el 14 de enero terminará el 14 de enero dentro de 4 años. Y esto solo es temporal. Debe existir una política de Estado que sea realmente permanente, en donde se impulse la oportunidad para guatemaltecos y guatemaltecas de ir a trabajar a otros países y ganar salarios que realmente aquí en Guatemala pues, nunca nos vamos a imaginar poder tener en el bolsillo. Pero de verdad, esto necesita estudiarse de una manera mucho más a profundidad, Axel, porque cada vez es más la gente que no solo de Guatemala, sino bien mencionaste todos los países que están sumando ese puchito de gente para lograr hoy pues tener este indicador, esta estadística que realmente es alarmante, 10,000 personas por día que están buscando llegar hacia territorio estadounidense. No, y es que algo que también preocupa, Fernando, es de que, por ejemplo, Nueva York está ahora expulsando migrantes, ¿no? Sí, así es. Llegó un momento donde daba albergue, hoteles, esto y lo otro, y la misma gente lo rechazaba, y estamos hablando que los mirabas en las calles. Esa es la realidad que se ve ya en redes sociales, la gente durmiendo en la calle, son venezolanos, son colombianos, son haitianos, son centroamericanos, porque llegaron a un estado que se volvió un estado refugio, ¿no? Claro. Un albergue, pero ciudad santuario le llaman ellos. Ciudad santuario. Pero ¿cuál es el problema ahora? En medio de 3 vuelos de deportados a Guatemala, otros 2 a Nicaragua, otros a Honduras y El Salvador, hablamos de deportados también vía aérea a México desde la frontera sur, se va esta masiva caravana, se reúnen los funcionarios y el presidente López Obrador. Es decir, la situación ya la están viendo caótica, ¿no? Y vemos más inversión, por ejemplo, para guerras como Ucrania, como Israel y Rusia, que para apoyar políticas migratorias en la frontera. ¿Qué estará pasando ahí? Bueno, hay que entender que cada país maneja un ordenamiento jurídico interno a su sabor y antojo. Entendamos que cada país, dentro de ese concepto soberanía que hemos compartido aquí en cuantos análisis, tiene la determinación puntual de generar sus leyes internas
y cómo estas se van a aplicar. Incluso cuando analizamos el esquema jurídico de Estados Unidos, nos damos cuenta que cada uno de sus estados maneja una ley diferente en muchas materias, ¿verdad? Porque pues, se manejan de manera independiente en ese sentido. Ahora, ¿qué es lo que sucede con este ejemplo que estás poniendo sobre la mesa? Pero lo puso López Obrador hoy. Sí, por supuesto. Él lo estableció. Claro. Él dijo, ¿qué pasa con eso? Y sobre todo el tema del ejemplo que ponías de Nueva York. Lo veíamos hace un par de meses. Era un desorden, un desastre. Esa ciudad de Manhattan realmente ha sido una ciudad cosmopolita, buscada siempre y vista como uno de los lugares pues, más añorados turísticamente por gente alrededor del mundo. La ciudad es una de las ciudades más caras, ¿no? Y de un momento a otro se convirtió en un desorden en donde, pues obviamente aquí jamás vamos a tener conceptos xenofóbicos, pero y no voy a hablar de países específicos para no caer en ese problema de que se pueda tergiversar lo que estoy hablando. Jamás seremos xenofóbicos, pero sí definitivamente países latinos, ¿verdad? Sin caer en nombres puntuales, tenían a sus inmigrantes allá, ¿sí?, generando un caos, generando un desorden, generando un desastre que en algún momento a las mismas autoridades policiales se les estaba saliendo de las manos. De hecho, la gente residente pedía que los expulsaran. Sí, exactamente. Entonces, ¿qué sucede? El ser humano tiene esa característica y hay un dicho aquí en Guatemala que creo yo cuaja muy bien con lo que te voy a decir. Se les da la mano, pero agarran el pie, ¿verdad? Sí. Estados Unidos, y en este caso puntual de Nueva York, en donde se les brinda ese apoyo a los migrantes, ¿verdad? Tendiéndoles la mano, ayudándoles, no, pues, entonces me están dando de comer, me están dando albergue, voy a ir a hacer desorden porque así sienten que aquí está mi presencia. Eso realmente se convierte en anarquía. Ya no es anhelar el sueño americano, ¿no? Llegar por supuesto, a hacer el desorden americano. Right. Entonces, hay que entender que todos estos espacios de negociación entre México, Estados Unidos, realmente lo que buscan es frenar de alguna manera este tergiversado derecho universal de la migración. Entendemos que cualquier persona tiene el total derecho de buscar mejores oportunidades de vida en otro punto, pero hay que respetar la ley. La ley es superior a cualquier intención particular. Debe verse la ley como un paraguas que nos cubre a todos y nadie es superior a lo que se establezca, no solo en una ley interna, sino en una ley internacional y por supuesto en una ley de otro país. Bueno, Fernando, esperemos a ver qué pasa, porque ya lo dijo hoy el presidente López Obrador, será su gente a la que ha sido pues, designada para esto, continuar con esas conclusiones a las que llegaron hoy, políticas que frenen de alguna manera la migración irregular. Exacto. Es decir, los puntos fronterizos quedan abiertos, pero de manera regular. Entendamos esta parte. No es que quede abierta para pasar al otro lado de manera irregular, pero también que se busque que el asilo político no es para todos. El asilo político tiene sus requisitos. Totalmente. Y a eso es lo que hay que aplicar definitivamente los que vienen huyendo de sus países por situaciones políticas. Así que bueno, el tema es muy interesante, Fernando. Ya lo estaremos abordando más adelante, pero por el momento la política continúa. No migración irregular.